¿Y si te dijera que algo increíble está ocurriendo en el río Éufrates en este mismo momento? Algo que muchos han ignorado, pero que la Biblia ya profetizó hace miles de años. ¿Y si te dijera que el descenso de las aguas del Éufrates está revelando misterios ocultos desde la antigüedad, señales que podrían estar relacionadas con el cumplimiento de las profecías finales y que tienen un impacto directo en tu vida y tu destino eterno? El río Éufrates ha sido testigo de civilizaciones antiguas, de reinos poderosos y de eventos que marcaron el curso de la historia bíblica. Pero lo que pocos saben es que este río también guarda secretos que solo ahora están saliendo a la luz. La Escritura habla de su papel en los tiempos finales, y lo que hoy está sucediendo allí podría ser una advertencia de Dios para la humanidad, o una revelación de su poder para aquellos que saben escuchar su voz. ¿Podría ser que estamos viendo señales del tiempo del fin? ¿Por qué Dios mencionó este río de manera específica en la Biblia? ¿Qué significa su sequía y qué mensaje nos quiere dar el Señor a través de esto? En este video te revelaré los misterios ocultos detrás del río Éufrates, lo que la Biblia dice sobre su importancia profética y lo que esto significa para tu vida espiritual. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría transformar tu manera de ver los tiempos que estamos viviendo. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: el poder de Dios se revela en cada profecía. Esta será nuestra señal de fe, un acto de compromiso con la palabra de Dios. Y además, al darle me gusta a este video, harás que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Felicitaciones por ser parte de esta comunidad de creyentes que buscan la verdad en las Escrituras. Recuerda, muchos cristianos alrededor del mundo no tienen una iglesia cerca o alguien que les explique estos temas profundos. Es por eso que este contenido se convierte en su alimento espiritual. Y para que podamos seguir compartiendo estas revelaciones, quiero que todos comenten "paz en Cristo" antes de empezar este estudio. Además, te advierto, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición en tu vida. No te pierdas ni un solo segundo, porque al final comprenderás por qué Dios está permitiendo que el río Éufrates revele estos misterios. Ahora, abre tu corazón, deja todo lo que estés haciendo y acompáñame en este viaje por las Escrituras. Vamos a descubrir juntos el significado de lo que está ocurriendo en el río Éufrates. Desde el principio de la humanidad, el río Éufrates ha sido más que un simple curso de agua. Ha sido testigo de la creación, de imperios que surgieron y cayeron y de eventos que marcaron la historia del pueblo de Dios. Su nombre aparece desde los primeros capítulos de la Biblia, cuando Dios plantó el jardín del Edén y lo rodeó con 4 ríos, entre ellos el Éufrates. Génesis 2, 10, 14 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, y el cuarto río es el Éufrates. Esto significa que el Éufrates no es solo un río cualquiera, sino una corriente de agua con un propósito divino. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, el Éufrates aparece como un símbolo de la presencia y el juicio de Dios. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le prometió una tierra vasta y bendecida, cuyos límites llegarían desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Génesis 15, 18. Esta mención muestra que el Éufrates es más que una frontera geográfica. Es una señal del cumplimiento de la promesa divina. Siglos después, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, una ciudad situada a orillas del Éufrates. Salmo 137:1 describe el dolor del exilio diciendo:
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Este río, que alguna vez representó la promesa, se convirtió en el lugar de su esclavitud. Pero la Biblia no solo menciona el Éufrates en el pasado. En Apocalipsis, este río reaparece en un contexto profético y su sequía es descrita como una señal del tiempo del fin. Apocalipsis 16:12 declara: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Podría ser que lo que hoy está ocurriendo en el río Éufrates sea el cumplimiento de esta profecía? Estamos viendo señales de que los tiempos finales se acercan. Algo inquietante ha estado ocurriendo en el río Éufrates en los últimos años. Este majestuoso río, que ha fluido durante milenios, ahora se está secando de manera alarmante. Imágenes y reportes recientes muestran vastas extensiones de su lecho agrietado, barcos varados en la tierra seca y comunidades luchando con la escasez de agua. Para muchos, esto podría parecer solo una consecuencia del cambio climático o de la actividad humana, pero para quienes conocen las Escrituras, este fenómeno podría ser una de las señales más impactantes del cumplimiento de la profecía. La Biblia nos advierte en Apocalipsis 16:12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este pasaje no es cualquier predicción, sino una revelación sobre los últimos tiempos. El secado del Éufrates no solo representa un desastre natural, sino un evento divinamente ordenado para dar paso a acontecimientos que marcarán el destino de la humanidad. Algunos estudiosos creen que la sequedad del Éufrates es la antesala de una gran confrontación espiritual y militar. La expresión «los reyes del Oriente» ha sido interpretada como una referencia a poderes que se levantarán en los tiempos finales. Esto nos hace preguntarnos, ¿está el mundo al borde de una gran guerra profetizada en la Biblia? Pero el misterio no termina aquí. Con el retroceso de las aguas del Éufrates se han descubierto estructuras antiguas y cuevas que han permanecido ocultas por siglos. Algunas personas han reportado extraños sonidos provenientes de estas cavernas, lo que ha llevado a especulaciones sobre si estas son las moradas de entidades mencionadas en la Biblia. Apocalipsis 9:14-15 dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Es posible que las fuerzas espirituales mencionadas en este pasaje estén relacionadas con lo que hoy está ocurriendo? ¿Podría ser que Dios nos está revelando señales del juicio que se aproxima? A lo largo de la historia, el río Éufrates ha sido un escenario de grandes eventos bíblicos. Lo que estamos presenciando ahora podría ser una advertencia divina. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo debemos prepararnos para lo que viene? Las Escrituras mencionan una profecía inquietante sobre 4 ángeles atados en el río Éufrates, quienes serán desatados en los últimos tiempos. Pero, ¿quiénes son estos ángeles y qué papel juegan en el juicio de Dios? En Apocalipsis 9:14-15, el Señor le dice al sexto ángel que toque su trompeta y libere a estos 4 seres, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Este pasaje ha sido objeto de debate e interpretación entre teólogos y estudiosos bíblicos. Algunos creen que estos ángeles son principados malignos, que han estado restringidos
por la mano de Dios hasta el momento exacto en que serán liberados para ejecutar juicio sobre la humanidad. Pero lo más asombroso es que el secado del río Éufrates ha dejado al descubierto ruinas y cavernas misteriosas, y hay quienes afirman haber escuchado sonidos inexplicables provenientes de estos lugares. Testigos han reportado ecos extraños, como si algo se moviera en las profundidades de la tierra, avivando la teoría de que lo que la Biblia predijo podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Si estos ángeles han estado atados durante siglos, significa que su liberación marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. En Apocalipsis 9:16 se nos dice que junto con su liberación viene un ejército de 200 millones de jinetes, lo que muchos creen que es una referencia a un conflicto global sin precedentes. La conexión entre estos eventos proféticos y la situación actual del mundo no puede ser ignorada. Las guerras, los desastres naturales y la inestabilidad global parecen indicar que nos acercamos a un punto crítico en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué relación tienen estos ángeles con el destino eterno de cada persona? Lo que está sucediendo con el río Éufrates es más que un evento geopolítico o climático, es una advertencia, es un llamado para que despertemos y busquemos la verdad en Dios antes de que sea demasiado tarde. Si el secado del Éufrates está ocurriendo ante nuestros ojos, ¿qué más está a punto de cumplirse? ¿Podría ser esta una señal de que la gran batalla de Armagedón está cada vez más cerca? En Apocalipsis 16:12 se nos revela una de las señales más inquietantes antes del regreso de Cristo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí vemos que el secado del Éufrates no es un hecho aislado, sino que tiene un propósito profético: abrir paso a los ejércitos del oriente, que jugarán un papel crucial en la batalla final. Esta guerra, conocida como la batalla de Armagedón, será el clímax del conflicto entre las fuerzas de Dios y las del enemigo. Hoy en día vemos tensiones crecientes en Medio Oriente. Las naciones están en constante conflicto y las alianzas militares se fortalecen. Pero lo más inquietante es que el escenario descrito en Apocalipsis parece alinearse con los acontecimientos actuales. El río Éufrates, que ha sido una barrera natural durante milenios, se está secando, y esto podría facilitar el movimiento de grandes ejércitos en la región. ¿Es coincidencia que justo en este tiempo estemos viendo su desaparición? ¿O es una confirmación de que la profecía bíblica está cumpliéndose al pie de la letra? Más aún, Jesús advirtió que antes de su venida habría señales en la tierra que indicarían la cercanía del juicio final. En Mateo 24:6-7 nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Si juntamos todas estas piezas del rompecabezas profético, podemos ver que Dios nos está enviando señales claras de que nos acercamos al desenlace final. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos no es solo si la profecía se está cumpliendo, sino: ¿estoy preparado para lo que viene? Si el secado del Éufrates está cumpliendo una profecía milenaria, entonces hay una pregunta aún más importante que debemos hacernos. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esto? A lo largo de la historia, Dios ha usado señales en la naturaleza para advertir a su pueblo. Cuando el diluvio se acercaba, Noé fue llamado a construir un arca.
Cuando Sodoma y Gomorra estaban por ser destruidas, Dios envió ángeles para advertir a Lot. Cuando Israel se apartó de Dios, vinieron sequías, plagas y guerras como advertencia. Y ahora estamos viendo una señal de proporciones bíblicas en el secado del Éufrates. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. En Jeremías 2:13, el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Podría ser que el agua del Éufrates se esté secando porque el mundo ha abandonado a la fuente de agua viva. Jesús dijo en Juan 7:37-38: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El secado del Éufrates no es solo un evento geopolítico o climático, es un reflejo de la condición espiritual de la humanidad. Muchos han dejado de beber del agua de vida que Cristo ofrece y han escogido caminos áridos y sin fruto. Es tiempo de reflexionar. ¿Estoy bebiendo del agua de vida o estoy en un desierto espiritual? ¿Estoy prestando atención a las señales de Dios o las estoy ignorando? ¿Estoy preparado para lo que viene o sigo viviendo como si nada estuviera pasando? Dios está enviando una advertencia, pero no es una advertencia para asustarnos, sino para despertarnos. Todavía hay tiempo para arrepentirse, para buscar a Dios con un corazón sincero y para beber del agua de vida que solo Él puede dar. Desde el principio de la historia bíblica, el río Éufrates ha sido un punto clave en el plan de Dios para la humanidad. No es solo un río, es un símbolo de fronteras espirituales, de juicios divinos y de promesas cumplidas. ¿Sabías que el Éufrates fue mencionado en el pacto que Dios hizo con Abraham? Génesis 15:18 dice: aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este río marcaba el límite de la tierra prometida. Era una señal de herencia y bendición para el pueblo de Dios. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, también se convirtió en un símbolo de juicio cuando la nación se apartaba de Dios. Cuando Babilonia conquistó Jerusalén y llevó al pueblo al exilio, ¿qué río cruzaron los cautivos? El Éufrates. Cuando Dios anunció la caída de Babilonia en Isaías 44:27, declaró: que dice a las profundidades: sécate, y tus ríos haré secar. Dios usó el secado del Éufrates como parte de su juicio contra Babilonia, permitiendo que el ejército de Ciro lo cruzara y tomara la ciudad. Ahora avancemos hasta el Apocalipsis, donde Juan recibe la revelación de los últimos tiempos. En Apocalipsis 16:12 se nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí vemos el Éufrates secándose como una señal del fin. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? El Éufrates no solo representa un evento físico, sino una transición espiritual. Su secado anuncia que estamos entrando en la fase final del plan de Dios. Para la humanidad, el mundo se está alineando con lo que la Biblia predijo hace miles de años. La frontera entre el juicio y la gracia se está desvaneciendo. La humanidad está eligiendo su destino eterno, consciente o inconscientemente. No podemos ignorar estas señales. Dios está revelando su plan ante nuestros ojos. La pregunta es: ¿estamos listos para lo que viene? El secado del Éufrates es uno de los eventos más significativos en la profecía bíblica, y aunque parece un simple hecho histórico, es mucho más profundo de lo que imaginas. En el libro de Apocalipsis,
cuando se menciona el secado de este río, nos está hablando de un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Este acto, aparentemente natural, es un reflejo de lo que ocurrirá en los últimos días. Dios permitirá que los caminos hacia el juicio y la destrucción se abran. El secado del Éufrates, como lo leímos en Apocalipsis 16:12, anuncia el camino abierto para los reyes del Oriente, quienes representarán fuerzas poderosas que influirán en el destino final del mundo. Este evento no es solo un juicio, sino también una preparación para el regreso de Cristo. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy? Aquí es donde se encuentra el misterio oculto de este pasaje. Este secado no es solo un juicio sobre una civilización antigua, sino un llamado de atención para la iglesia de hoy. Es como si Dios estuviera diciendo: el tiempo se está agotando. El camino para mi regreso está cada vez más cerca. ¿Estás preparado? La venida de los reyes del Oriente, a los cuales se les permite cruzar este río seco, se refiere a los eventos globales que sucederán en los últimos días, donde las naciones que se alistan para combatir en la gran batalla final, conocida como Armagedón, se reunirán en este lugar. Aquí, en esta etapa final de la historia humana, el secado del Éufrates representa un punto de no retorno. Así como el pueblo de Israel pasó por diversas pruebas a lo largo de su historia, nosotros, como pueblo de Dios, estamos pasando por pruebas espirituales que nos van acercando más a la última batalla entre el bien y el mal. Lo que quiero que entiendas, querido hermano y hermana, es que este evento no está solo en el pasado, ni es algo distante en el futuro. Ya estamos viviendo las consecuencias de estas señales en nuestro presente. Las tensiones mundiales, las profecías que se cumplen y los cambios en la naturaleza de las naciones son parte de la realidad en la que nos encontramos. Esto es un recordatorio de que Dios está en control absoluto y todo lo que está ocurriendo en la actualidad tiene un propósito divino. El secado del Éufrates es solo una pieza en el rompecabezas de lo que estamos viviendo. Las señales están claras y es hora de que, como creyentes, nos preparemos. Este es un tiempo de revisión personal. ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estás listo para lo que se avecina? La profecía nos muestra que el fin está cerca y el retorno de Cristo es inminente. La revelación del secado del río Éufrates es una poderosa llamada de atención para cada uno de nosotros. Si bien este evento marca el comienzo de los últimos días, también nos señala una gran responsabilidad: el llamado a vivir en santidad y preparación constante para el retorno de Cristo. En Mateo 24:42, Jesús nos da un claro mandato: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es un recordatorio de que, aunque las señales del fin de los tiempos ya están siendo visibles, no sabemos el día ni la hora en que Cristo regresará. Sin embargo, lo que sí sabemos es que debemos estar listos, como si cada día fuera el último, viviendo con la esperanza de su venida. En este contexto, la santidad no es solo una invitación, sino una necesidad. Dios está preparando a su pueblo para ser una iglesia sin mancha ni arruga. Es fácil dejarse llevar por las distracciones del mundo, pero la palabra de Dios nos llama a un estilo de vida que refleje su santidad. En 1 Pedro 1:16 encontramos la instrucción clara: sed santos, porque yo soy santo. Este es el llamado urgente que recibimos. La santidad no es opcional, es esencial. En un mundo lleno de caos, pecado y corrupción, Dios nos está llamando a apartarnos para Él, a vivir de acuerdo con su voluntad y a ser luz en medio de la oscuridad. La santidad es un testimonio ante un mundo perdido.
y es un reflejo del corazón de Cristo en nosotros. Para muchos, la santidad puede parecer un desafío, especialmente cuando nos enfrentamos a tantas tentaciones y dificultades. Sin embargo, el poder para vivir una vida santa no proviene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo. Es Él quien nos capacita, quien nos fortalece y nos guía hacia una vida de obediencia. Romanos 8:11 nos recuerda que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este poder que recibimos por el Espíritu Santo nos permite vivir de manera que honre a Dios en cada área de nuestras vidas. Ya no vivimos por nuestra fuerza, sino por la fortaleza que Cristo nos da. Cada acto de obediencia a Dios se convierte en un testimonio de que estamos preparados, que estamos esperando su regreso con esperanza y fe. Además, la santidad no solo es individual. Como cuerpo de Cristo, todos somos llamados a vivir en unidad y santidad. En Efesios 4:1-3, Pablo exhorta a la iglesia a vivir en unidad, en humildad y con paciencia. La santidad se vive en comunidad, compartiendo el amor de Cristo y apoyándonos mutuamente para mantenernos firmes en la fe. ¿Qué significa esto para ti, querido hermano o hermana? Significa que la santidad es una preparación activa. No basta con esperar pasivamente el regreso de Cristo. Debemos vivir cada día con la conciencia de que Él podría regresar en cualquier momento. Cada día es una oportunidad para vivir más cerca de Él, para apartarnos del pecado y para reflejar su amor a quienes nos rodean. Hoy, más que nunca, es crucial que nos prepararnos con seriedad y dedicación para la venida del Señor. En medio de las pruebas, debemos mantener la fe y vivir en obediencia, sabiendo que estamos siendo transformados a su imagen. La promesa de su regreso no debe llenarnos de miedo, sino de esperanza, porque la venida de Cristo traerá la consumación de todas nuestras promesas y el fin de todo sufrimiento. A medida que nos acercamos al final de este estudio, es crucial entender cómo la esperanza en la venida de Cristo debe transformar nuestra vida diaria. Nuestra esperanza no es una simple expectativa de algo incierto, sino una certeza fundamentada en las promesas de Dios. Es una esperanza viva que nos da la fuerza para seguir adelante, aún en medio de las pruebas más difíciles. En Tito 2:13, el apóstol Pablo nos anima, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo habla de una esperanza bienaventurada, una esperanza que no decepciona, porque está basada en la certeza de que Cristo regresará para redimir a su pueblo. Esta esperanza debe llenar nuestro corazón de alegría y paz, pues sabemos que, aunque enfrentemos dificultades en este mundo, tenemos una promesa eterna que nos espera. ¿Qué significa vivir con los ojos puestos en esta esperanza eterna? Significa que nuestras decisiones diarias, nuestra forma de ver el mundo y nuestras prioridades están influenciadas por esta promesa. No vivimos solo para los placeres temporales de este mundo, sino que vivimos con un propósito eterno. Cada día es una oportunidad para invertir en lo que realmente importa, el reino de Dios y la preparación para su venida. La esperanza en la venida de Cristo también nos da perspectiva en medio del sufrimiento. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que el dolor y el sufrimiento de este mundo no son el fin de la historia. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
El sufrimiento temporal no se compara con la gloria eterna que nos espera. La esperanza en Cristo nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y esperar con gozo el futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, esta esperanza no es algo que debemos mantener solo para nosotros mismos. Debemos compartir esta esperanza con los demás. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que tenemos en Cristo debe ser evidente en nuestra vida y debe motivarnos a compartirla con los demás, para que también puedan encontrar la paz y la salvación que solo Él ofrece. La esperanza también nos da fuerza para vivir en santidad, como vimos en el bloque anterior. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:2-3: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestra esperanza en el retorno de Cristo nos impulsa a vivir vidas puras y santas, sabiendo que estamos en un proceso de transformación que culminará en la perfección cuando estemos con Él en su gloria. Al tener la esperanza de la venida de Cristo, nuestra vida en este mundo cobra un nuevo significado. No somos ciudadanos de este mundo, sino peregrinos que viajan hacia un hogar celestial. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, para hacer luz en la oscuridad y para mantener nuestra mirada fija en la eternidad. La esperanza en el regreso de Cristo también nos da consuelo y ánimo en tiempos de tribulación. Si estás pasando por dificultades hoy, te animo a que te aferres a la promesa de que Cristo vendrá a poner fin al sufrimiento. Su regreso será el día de nuestra liberación total, el día en que todos los dolores y lágrimas desaparecerán. Esta esperanza es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el final de la historia ya está escrito y es un final glorioso para todo aquel que espera en Él. A medida que vivimos en un mundo lleno de dificultades, la esperanza en Cristo no solo debe ser un consuelo, sino una fuerza activa que nos impulse a seguir adelante. El desafío es mantener viva esa esperanza cuando todo parece ir en nuestra contra. Pero, como veremos, es precisamente en medio de las pruebas donde nuestra esperanza se prueba y se fortalece. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Aquí se nos presenta un principio espiritual profundo. Las dificultades no son solo obstáculos en el camino, sino oportunidades para fortalecer nuestra esperanza. La tribulación produce paciencia, la paciencia fortalece nuestra fe, y la fe nos lleva a una esperanza más firme. En otras palabras, nuestras pruebas no son el fin de la historia, sino parte del proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Este concepto puede parecer contraintuitivo, pero lo cierto es que las pruebas pueden afinar nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe ocurre cuando enfrentamos momentos difíciles. La esperanza en Cristo, lejos de ser una evasión de la realidad, nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene el control. Una de las claves para mantener viva nuestra esperanza es recordar las promesas de Dios. En 2 Corintios 1:20, Pablo dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cada
Promesa que Dios ha hecho es una garantía que podemos reclamar en tiempos de dificultad. Cuando las cosas se ponen difíciles, debemos aferrarnos a las promesas de la Biblia, porque son una base firme sobre la cual podemos edificar nuestra esperanza. Además, es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. En Hebreos 12:1-2 se nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él soportó el sufrimiento y la cruz por el gozo que le esperaba. De la misma manera, nosotros debemos mantener nuestra mirada en Él, sabiendo que aunque enfrentemos dificultades, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Las pruebas también nos enseñan a depender más de Dios. A menudo, en tiempos de abundancia, podemos caer en la trampa de confiar en nuestras propias fuerzas o recursos, pero las dificultades nos recuerdan que necesitamos a Dios más que nunca. Como dice 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La debilidad humana es el terreno donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. En medio de la adversidad, nuestra esperanza se convierte en un testimonio para los demás. Cuando las personas ven cómo mantenemos nuestra fe y esperanza en Cristo a pesar de las pruebas, se sienten atraídas por ese tipo de esperanza. En 1 Pedro 3:15, como vimos antes, se nos exhorta a estar listos para dar razón de nuestra esperanza. Nuestra esperanza se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios en nuestras vidas, y eso tiene un impacto eterno en quienes nos rodean. Una de las preguntas que podría surgir es: ¿cómo podemos mantener esta esperanza viva cuando la vida se pone realmente difícil? Felicitaciones, querido hermano o hermana, por haber llegado hasta el final de este estudio profundo. Al haber recorrido juntos este camino, hemos descubierto que la esperanza no es una simple esperanza pasajera, sino una esperanza viva, una esperanza que nos sostiene, nos guía y nos transforma. La palabra de Dios nos ha mostrado que las pruebas no son un obstáculo para nuestra fe, sino una oportunidad para que nuestro carácter sea probado y fortalecido en Cristo. Sé que en tus momentos de lucha, las preguntas pueden surgir, las dudas pueden acechar, pero quiero que recuerdes algo: Dios es fiel, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y la esperanza que tenemos en Él nunca será en vano. Hoy, más que nunca, debemos aferrarnos a su promesa y confiar en su propósito divino para nuestras vidas. Como vimos, la esperanza no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos en nuestro corazón: que Dios está en control, que Él cumple sus promesas y que Él nos lleva de la mano a través de cada prueba. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito eterno. Todo tiene un propósito en los planes perfectos de Dios. Te invito a que no dejes que las dificultades te hagan dudar de la bondad y fidelidad de nuestro Padre Celestial. La esperanza en Cristo no es un simple sentimiento. Es una certeza profunda y un anhelo ardiente por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aunque el camino no siempre sea fácil, recuerda que Él es nuestra roca firme, nuestro refugio seguro. Ahora te animo a reflexionar. ¿Estás listo para confiar completamente en esa esperanza, no importa cuán difícil se vean las circunstancias? Hoy te invito a dar un paso de fe
a tomar un momento para orar y entregarle a Dios tus preocupaciones, tus dudas y tus temores. Declara tu confianza en su fidelidad y permite que su paz inunde tu corazón. Si este mensaje tocó tu vida de alguna manera, quiero invitarte a dejar un comentario con la palabra paz en Cristo. Comparte este estudio con alguien que necesite escuchar estas palabras de esperanza y fortaleza. Recuerda suscribirte a este canal para que puedas seguir recibiendo más enseñanzas que te edifiquen y te ayuden a crecer en tu caminar con Dios. No olvides, el camino hacia una vida plena y esperanzada en Cristo comienza con una decisión: poner nuestra confianza en Él en todo momento, sin importar las circunstancias. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente hoy y siempre. Gracias por acompañarnos en este estudio. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu esperanza en Él se fortalezca cada día más.